¿Cómo nos descarriamos? Isaías 57. Descarrilamos. Descarrilamos. Isaías 57, Isaiah 57, 15. 15. Dice aquí la palabra de Dios. The word of the Lord says here, Porque así dijo el alto y sublime, for thus saith the high and lofty one, el que habita la eternidad. that inhabiteth eternity. ¿Usted puede describir la eternidad? Can you describe eternity? No comienzo, no fin. It doesn't have a beginning, it doesn't have an end. Sois God. Así es Dios. Él habita la eternidad. He inhabits eternity. No hay comienzo, There's no beginning, no hay fin. there's no end. Yo no lo entiendo. I don't comprehend Yo it. tampoco. Yo tampoco lo entiendo. I don't understand it either. Nunca he encontrado a alguien que se haya atrevido a decir que lo entiende. I've never met anybody that has dared to say that they understand it. Yo habito en la altura y la santidad, I dwell in the high and holy place, y con el quebrantado y humilde de espíritu, with him also that is of a contrite and humble spirit, para hacer vivir el espíritu de los humildes, to revive the spirit of the humble, y para vivificar and to revive el corazón de los quebrantados. the heart of the contrite ones. Hemos estado estudiando We have been studying en busca de la gloria de Dios, in search of the glory of God. y quiero usar este versículo en esta noche And I would like to use this verse tonight como una base. as a foundation or Yo no as sé a si yo base. voy a poder llegar a él And I don't know if I'm going to be able to reach it en la forma que yo quiero, in the way that I would like to. pero yo creo que a varios en la congregación que no estuvieron hace 15 años aquí, But I believe that many saints that weren't here 15 years ago in the congregation, especialmente los jóvenes que en ese tiempo tenían 6 años o tenían 8 años, especially the young people that were 8 or 9 years old at the time, ajá, que hoy son jóvenes that today they are young y algunos people, de ellos profesan ser salvos, and some of them profess to be saved. no oyeron ciertas cosas They didn't hear certain things en relación a lo que es esto que nosotros llamamos un avivamiento. in relation to what we call a revival. En la historia In history, están documentados it is documented en muchos libros in various books y también en grabaciones hechas, and also recordings that were made, manifestaciones manifestations de Dios of God, de un nivel nunca visto antes en los tiempos modernos. of an unseen, the glory of God in an unseen magnitude in modern times. Nunca en los tiempos modernos Never in modern times se vieron cosas así hasta que Dios comenzó a obrar were things like this seen until God began to work. por causa de cristianos Because of Christians en diferentes partes del mundo in different parts of the world que no estaban satisfechos that were not satisfied en cómo las cosas iban. in the way things were going. Ellos creían de que sí eran salvos, They believed, yes, they were saved, pero ellos sabían que faltaba algo but they knew that something was missing. y comenzaron a orar. And so they began to pray. Y es interesante And it's very que en interesting todas estas naciones, that in all of these nations, para enumerar algunas, to name a few, China, China, Corea, Korea, los países escandinavos, Scandinavian countries, Inglaterra, England, Gales, Wales, Escocia, Scotland,
muchos países asiáticos, Many África, el Asian Congo, countries. especialmente el Congo, Africa, specifically Congo, hubieron derramamientos del poder de Dios there were outpourings of the power of God que los periódicos y los medios que existían en esos tiempos that newspapers and the outlets that existed in that time no pudieron ignorar o pasar por alto estas manifestaciones could not ignore these manifestations. y comenzaron a dar las noticias y a dar sus opiniones al respecto. And so they began to publish this in the news and they began to give their opinions about this. what was going on. Siempre decían, They would always say, porque yo he repasado esto en los libros una y otra vez, because I've gone over this in books que various esto eran times, manifestaciones inexplicables. and they would say that these were unexplainable manifestations. En un tiempo In a time, bastante grande. in a very large amount of time, Sí. Hubo manifestaciones there were manifestations que vinieron como si fueran olas that came like waves of the ocean. Venían por 2 o 3 años, They would come for 2 or 3 years, después se calmaba, and then all would be calm, volvían otra vez. and then they'd come again. Estas cosas que pasaron especialmente en Inglaterra These things that happened specifically in England y en Escocia, and in Scotland, comenzó a manifestarse también en el este de Estados Unidos and also in eastern United States, y en la parte of the Midwest, en la parte del oeste, medio oeste, sí, esa no es la palabra correcta, yo creo que, pero bueno, esa parte de Ohio, and also throughout Midwest Sí. United States, inclusive hasta Ohio. Oklahoma, even Oklahoma, toda esa parte hacia el este. all of that area up until the east. Muy poco pasó hacia el oeste, Very little happened towards the west. no sabemos por qué, We don't know why, pero eso es lo que la historia nos dice. but that is what history tells us. Y hubo And varios hombres various men en estas naciones in these nations que se destacaron that stood out. Ajá. Thank you. por causa de una unción poco vista en esos tiempos. Because of a special anointing that was very rare in those times. Ellos no produjeron estos avivamientos, They did not produce these revivals, pero fueron los instrumentos que Dios usó, but they were the instruments that God used que despertó la conciencia de una iglesia dormida, that awakened the conscience of a church that was de asleep. consciousness, The consciousness. de una iglesia dormida Of a church that was asleep, que había perdido la visión that had lost their vision de lo que la iglesia realmente debe ser y cómo debe comportarse. of what the church should really be and how it should behave. En tiempos de estos avivamientos, In the times of these revivals, muchas cosas pasaron. many things Yo happened. tengo una lista aquí, 1, 2, I have a tres, list here, 1, cuatro, 2, 3, 4, 5, 5, de cosas que ocurrieron. of things that happened. En todos estos libros que yo tengo, que pueden ser más de 25 o 30, In all these books that I have, that could be over 25, 30 books, escritos por historiadores, written by historians, ninguno de ellos, aunque no se conocen y vivieron en diferentes tiempos, no hay contradicción entre ellos. and even though they didn't live in the same time and they didn't know each other, there are no contradictions. El resultado siempre es el mismo. The result is always the same, En estos tiempos de lo que llamamos avivamiento, that we call revival. la atmósfera de las escuelas cambió The atmosphere Totalmente. of schools completely changed. y aquellos tiempos se decían que eran tiempos comparados a hoy, tiempos buenos. And in those times, compared to these times, we would say that they were good times. Imagínense cuán profundo debe haber sido este movimiento de Dios. Imagine how profound the movement of God was, Que los crímenes en las escuelas that crimes in schools en esos tiempos in those times era mascar chicle, tirar el borrador a was la chewing maestra, gum, throwing an eraser to the teacher, agarrar una liguita con un papelito y tirársela a otro. making little slingshots. Porque yo viví en esos tiempos también. Because I also lived in those Yo times. tiré borradores, yo tiré tizas en la I threw escuela, erasers, chalk, a tirar lápices. pencils. Eso en comparación a hoy, That in comparison to podemos decir que today, son casi cristianos todos. we can say that, well, we're all Christians. Pero imagínense que aún en ese nivel tan bajo de criminalidad, si le podemos llamar eso, But imagine, even in those very low levels of
crimes that were so small, Ah, if we could call them esa crimes, atmósfera cambió. that atmosphere completely changed. Imagínense hoy, Imagine today, cuando la policía está en nuestras escuelas, where the police is in our schools, cuando tienen que estar examinando y chequeando a la juventud por cuchillos, por pistolas, where they have to be examining and checking the youth for guns and knives and any kind of weapons. pero el que haya ocurrido en esas condiciones But that it had occurred in those conditions nos enseña a nosotros cuán profunda es la mano de Dios. teaches us how profound the hand of How God deep. is. How deep. Sí, la mano de Dios puede entrar How deep it can go in. en aquello que quizás podamos encontrar y decir, eso no es importante, pero para Dios era importante de que los muchachos se atrevieran a hacer cosas como esas. And that which we would probably say, well, that's not really that important, but to God it was important that young people back then would dare to do such minor things. En esos tiempos In those times de avivamiento, of revival, los policías no tenían que ir a buscar a los criminales. police officers didn't have to go look for criminals. Los criminales venían llorando y se arrepentían Criminals would come to them crying and y repent, se rendían a la policía and they would just surrender y to the confesaban police. los crímenes. They would confess their El crimes. Espíritu de Dios The Spirit of God hacía que esto ocurriera en estos corazones. would make this happen in those hearts. Y yo sé que varios aquí en la congregación And I know that a lot of us here in the congregation hemos oído esto anteriormente. have heard this before. Pero tengo un poquito de paciencia en esta noche, But please have a little bit of patience porque with algunos me, necesitan oír. because some of us need to hear this. Otra de las cosas que ocurrió Something else that en happened esos tiempos, in those times, aquellos que tenían deudas those that had debts y no las pagaban, and didn't pay them comenzaban a buscar los medios para pagar esas deudas. began to look for different ways to be able to pay off their Se debts. ponían de acuerdo con aquellos a quienes ellos habían pedido dinero y no They habían pagado. would arrange with Por the años. people that they had gotten the loans from. En el tiempo del avivamiento, And in the times of the revival, los taxistas the taxi drivers se sorprendían were surprised del trabajo que ellos tenían de noche, of the amount of work that they had at night. porque a medianoche y por las madrugadas Because at midnight and in the morning, eran llamados they were called por personas que querían que fueran a casas de pastores, a templos y estaban abiertos y siempre estaban abiertas las puertas. by people that needed to go to church or that needed to go to the house of the pastor, and the church buildings, the temple, were always open. Y esto ocurría And this happened porque en estos tiempos because in these times, in those los cultos, los servicios services eran 24 horas al día. were 24 hours a Alguien dice, day. eso es increíble, eso es imposible. Some may say that's incredible, that's Es impossible. imposible si los que están predicando son los mismos y si los que están presentes son los mismos, porque hay que bañarse, hay que ir al baño, hay que comer. Pero es que había olas de personas que no cabían. It's impossible if it's the same people preaching and the same people in the pews, because obviously you need to go get changed, you need to eat, but it was like waves. Un culto terminaba, A service would había un finish, pequeño receso, otro venía, there was a small break, porque and un then nuevo another grupo one de personas venía. would happen because a new group of Y people otros would come in, predicadores hacían la predicación. and other preachers would bring the sermon. Ahora, aquellos que habían robado en hoteles y restaurantes Those that had stolen in hotels and restaurants devolvían los artículos. would return the articles that they Ustedes saben had que stolen. personas todavía van a los hoteles y se roban las batas de casa, You know there are still people that go to hotels and they take the towels, they se take roban los relojes. Y, watches, clocks. no, clocks, sí. Y personas que van a restaurantes finos se roban el silverware también. And people go to restaurants and they take the silverware. Sí. Todavía se hace hoy. It still happens today. Pero aquellos que hacían esto en esos tiempos, But the people that did this in those times, y al yo leerlo entendía, and as I read it, I era understood como si esto estuviera quemándoles a ellos las gavetas de su cocina donde tenían estas cosas metidas. it was as if the things that they had stolen were burning their kitchen cabinets. El orgullo y los celos Pride and jealousy eran confesados were confessed, y la humildad tomaba su lugar. and humbleness took its place. Los resentimientos y los pleitos eran confesados. Resentments and arguments were resolved. Los lugares de atracción, The places of de worldly Entertainment. entertainment comenzaron a perder dinero began to lose money porque las personas ya no querían ir. because people no longer wanted to go. Los lugares frecuentados
places that were Ajá. frequented frecuentados por las personas, by people que eran lugares cuestionables, that were questionable places, eran abandonados. were abandoned. Bares eran cerrados. Bars were closed. El lugar de más atracción, The place of most entertainment no, Attraction. en estas ciudades, in these cities, sorpréndase, be surprised, era el culto de oración. was the prayer service. Por causa de lo que ocurría entre ellos. Because of what happened at those services. Cultos de oración Prayer services eran comenzados por los niños de la congregación. were started by the children of the Y los congregation, adultos no tomaban parte. and the adults took no part, Porque el Espíritu de Dios because the Spirit of comenzó a God despertar a los niños de 8, 9, 10 años. to awaken the children, little kids of 8, 9 years old. Y así alguien dice, pero ¿cómo es posible eso? Mire, And some may say, well, how is that even possible? un niño de 7, 8 años, A child, 7, 8 y years hoy en old, día yo me atrevo a decir quizás hasta de 6, puede ser. and today I may even dare say 6 years old, Usted le compra un juego electrónico you buy them an electronic game, y usted va a ver cómo ese niño sabe navegar por todo eso. and you'll see how that child can use it so Y easily, cómo puede estar horas and how they can be there for hours, trabajando working con estos equipos, with these electronics ajá, por horas. for hours. Y si usted no lo llama, posiblemente ni comen. And if you don't call them, well, they won't even eat. Ahora, si ellos tienen la capacidad Now, if they have the capability en sus mentes in their mind de poner sus pequeños corazones of putting their small heart en estas cosas, in these things, ¿no cree usted que Dios es capaz well, don't you think that God is de able tener un efecto mayor que un juego de video? to have a greater effect than a video ¿Puede un game? juego de video tener más efectividad que lo que Dios puede hacer? Can a video game have a greater effect than what God has? Ahora, yo creo que definitivamente Dios sí lo puede hacer. I definitely believe that God Y can. que Dios puede trabajar en niños And that God can work in y children convencerlos and convince y them poner en ellos un deseo and put within them a por las desire cosas de Dios for the things of God, que ellos antes no conocían. things that they didn't know before. Eso ocurre cuando el Espíritu de Dios That happens when the Spirit of God se suelta is free, it's loose, y Él comienza a hacer su obra. and He begins to do His work. Esto es muy importante porque algunos ponen en duda esto. This is very important because some people doubt this. Ok. Cuando los barcos When the ship entraban would enter en estos puertos in these harbors donde había avivamiento, where there was a revival, los tripulantes, the crewmen, the people that were traveling, I don't know how you call them, travelers, passengers, the passengers of the boats, sí. Cuando llegaban al puerto, when they would arrive at the harbor, llegaban llorando they would arrive crying, y pedían and they would ask que predicadores vinieran that preachers would a come tratar con ellos to deal with them para ellos poder arrepentirse. so that they could repent. Eso pasó muchas veces, That happened many times, especialmente en la ciudad de Nueva York. especially in the city of New York. Ok. Miles de millas, Thousands of de thousands, ciudad a ciudad, from cities to city, cultos de oración, prayer services eran unidos unos con otros. were united one with the Los other. ancianos y los niños lloraban juntos abrazándose. Elderly people and children would pray together crying. Niños oraban por horas Children would pray for hours por sus compañeros no cristianos en las escuelas for their classmates that weren't Christian, y a veces hasta en las horas tempranas de la mañana. and even in the early hours of the morning. Una vez yo le hice la historia hace muchos años Once I told you the story many years de ago esta escuela de niñas, of this school of just girls, niñas pequeñitas, no jovencitas, pero niñas. young girls, small girls, Y ellos tenían que apagar la luz a cierta hora de la noche. and they had to turn off the lights at a certain time at night. Y a cierta hora también And at a certain time, venían a estar seguros de que todas las luces estuvieran apagadas. they would come to make sure that all the lights were off, Y de pronto and suddenly encontraron a alguien they found con la someone sábana puesta encima, with the blankets over their pero head, se veía que había una luz abajo. but you could see that there was a small light. Cuando la underneath. persona se acercó, And so when the person came near, encontraron a una niña they found a little girl de apenas 10 años of just 10 years old con una pequeñita linterna, with a small lantern, flashlight, flashlight, sí, leyendo una lista
reading a list de compañeritos, de niños, of classmates, de niños que ella había conocido. of other children she had met. La lista era de 500 niños. The list was of 500 kids. Ahora, ¿quién hace esto? Now who does Tiene this? que ser Dios. It has to be God. Tiene que ser Dios o la niña está loca. It has to be God or the little girl is crazy. Y yo no creo que está loca. And I don't think she's crazy. Porque hermanos, Because saints, lo que ella estaba haciendo no era una cosa de locos. what she was doing wasn't something that a crazy person does. Lo que había pasado es What had happened was que ella había tenido un encuentro con Dios. is that she had an encounter with God. Y el impacto que Dios hizo en su corazón, And the impact aún that God a had esa on her edad, heart, even at that age, esa edad, even at that muestra age, hasta shows dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar Dios. how far God can go. Dios puede God can definitivamente definitely tocar a los niños, touch the lives of children. puede tocarlos, He can touch los them. puede moldear, los puede derretir, He can hold them. He can melt them. puede hacer que ellos pidan perdón a sus padres, He can make them ask forgiveness from their parents sin que los padres without parents le estén amenazando, having to threaten them. haciéndole esto o haciéndole aquello. Threaten them saying this or that. Okay. Los cultos muchas veces Services many times no terminaban a las ciertas horas, would not finish at certain times por la simple razón for the simple reason que los hermanos no querían irse para sus casas. that saints didn't want to go home. Hoy miramos el reloj Today we look at the clock. y lo miramos una y otra vez. We look at it over and over again. Número uno, Number one, nos sentimos aburridos. we feel bored. Mi pregunta es, ¿por qué nos sentimos aburridos en un culto? My question is, why do we feel bored in a service? Es una pregunta que yo hago. It's a question that I ask. ¿Por qué hay aburrimiento en la casa de Dios? Why is there boredom in the house of God? Los cultos nos parecen tan largos. Why is it that services appear to us so La long? predicación de una hora nos parece que es un día entero. Why does the preaching that is only an hour feel to us like a day? Una película de 2 horas A movie that is 2 hours se va enseguida, usted nunca mira el reloj. flies by and you don't even look at Amén, the watch. amén. Yes. Porque la iglesia ha perdido la visión Because Amén. the church has lost its Amén, vision hermano. y la pasión. and its passion. Amén. Y esa es la razón And that's the por reason la que nosotros necesitamos why we need este avivamiento, this revival del cual venimos predicando por ya casi 15 años. that we have been preaching for almost 15 years. Otra cosa Another thing que me muestra a mí that shows me la gran realidad. the reality Y hay que estar aquí arriba. that we need to be No, up no, here. no. Hay que estar aquí arriba. You need to be up there. Sí. Para ver caras de hermanos y hermanas que parecen que llevan el mundo entero encima de ellos. To see the faces of brothers and sisters that look like they're carrying the whole No hay una world sonrisa. on their shoulders. There's not a smile. Es como si se hubieran tragado, yo no sé qué cosa, un buche de vinagre. It's as if they had No sé, swallowed no sé some lo que vinegar. es, no sé lo I que don't know es. what they swallowed. Eso me enseña a mí una sola cosa, That shows me one que thing, no hay contentamiento. that there's no contentment. Estamos aquí por obligación. Are we here Estamos because of aquí porque si no obligation? venimos, el pastor nos va a preguntar por qué no estuviste en el culto. Are we here because if we don't come, the pastor is going to ask us why Pero we didn't come? cuando se presenta una manifestación del Espíritu de Dios, But when there's a manifestation of the Spirit of que la God, unción del Espíritu de Dios está obrando, where the anointing of the Holy Spirit is working, el tiempo se va y no nos damos cuenta. Amén, time flies by amén, and we don't amén. even realize it. El tiempo pasa y no nos damos cuenta. Time flies by and we don't even notice. Porque el Espíritu de Dios agarra nuestro corazón Because the Spirit of God takes hold y of lo our impacta, hearts lo impacta. and it impacts it. Ahora, Now, pecadores sinners que venían a los cultos that would come to services no se convertían. would not be Algunos de converted. ellos no se convertían. Some of them wouldn't convert Y se iban para las casas. and they would go home. Pero a medio camino, But when they were halfway home, el Espíritu de Dios los agarraba the Spirit of God would take hold of them y regresaban al culto. and they would go back to the service. Muchos de ellos en caballos en esos tiempos, Many of them on horse, en carretones in, y aún en carros, los primeros carros. and even in some of the early cars. Ajá. Un sentimiento poderoso A powerful feeling agarraba los corazones would take hold of the hearts. y era difícil aguantar las lágrimas And it was very difficult to hold back the tears por sentirse tan indignos ante la presencia de Dios. because
they would feel so unworthy of the presence of God, la presencia de Dios, the presence las of God, cosas de Dios, the things of God, cómo debemos tratarlas. how we should treat them. ¿Cuántos papeles encontramos aquí en los pisos? Chicles debajo de los bancos. How many papers we find here, gum behind the pews. ¿Cuántos caramelos botamos los papeles? Porque yo los veo y los recojo debajo de How de many los candies bancos. we see just laying on the floor. I pick them up. En Corea, In Korea, todavía hoy, still today. y no estoy diciendo que hagamos esto aquí, esto es una cosa cultural. And I'm not saying that we do this here. Por This is a favor, cultural no thing. vaya a torcer lo que yo digo. Please do not twist what I'm about to say. Pero en Corea, todavía hoy, But in Korea, still today, los cristianos Christians se quitan los zapatos afuera y entran al templo. take off Sin their zapatos. shoes before coming into the church. They take off their shoes. Mi pregunta es, My question is, yo le hice una vez esta pregunta a un pastor que estuvo en Corea. I asked this question once to a pastor that was in Y Korea. parece que es una pregunta, And it seems like a question sí, una pregunta que es, como yo diría, cómica. that is, it's a funny question Porque era una congregación grande. because it was a big congregation. Y yo le dije, ¿y cómo encuentran ellos los zapatos cuando salen? And so I asked him, well, how do they find their shoes when they come out? Porque son zapatos, zapatos, zapatos. Because ¿Cómo it was ustedes just saben tantos rows and rows zapatos? of shoes. Well, how do you know Yo what no color sé shoes? cómo ellos lo hacen. I don't know how they figure it out. Yo no sé cómo ellos lo hacen. I really don't. Pero si un pingüino, hermano, But if a penguin puede ir, could leave, sí, la mamá se puede ir if its mother can go away y regresar and come back, a encontrar a pingüinos que son iguales todos. and amongst all these penguins that all look the same, Y entre miles y miles y miles de pingüinos, and among thousands and thousands and thousands of penguins, ella conoce. she recognizes. El 75%, estos son notas que se han hecho a través de los años, 75%, these are some notes that have been taken throughout the years. estadísticas, Statistics that have been taken down throughout the years. de las personas Of people estaban en los cultos that were in service media hora o una hora antes del culto, would be half an hour or an hour before service. inquietos para que el culto comenzara. Anxious for the service to begin. Todos venían con la expectativa, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar hoy? All ¿Qué va a would pasar? come with the expecting, well, what's going to happen tonight? Ajá. Los vecinos venían Neighbors would come sin ser invitados, without being invited, sin recibir una invitación, without receiving sin an que nadie le invitation, dijera ven a los cultos conmigo. without being told by anybody, come to service with me. Venían a reconciliarse con Dios. They would come to reconcile with God. Grupos de oración Prayer groups eran formados were formed voluntariamente voluntarily por causa del espíritu de intercesión que le agarró a estos corazones. because of the spirit of intercession that took a hold of these hearts. Niños abrazaban a sus padres Children con las would rodillas, hug their parents con sollozos difíciles de calmar, with sobbing that was difficult to calm down. porque el espíritu de Dios era sentido por ellos. Because the Spirit of God was Y ellos no felt by sabían them, qué les estaba pasando. and they didn't know what was happening to them. Los presos en las cárceles The ones that were in jail pedían que los predicadores vinieran would ask that the preachers would y les come hablaran de la palabra de Dios. and that they could hear the word of God. Los líderes de pandillas Leaders of gangs se convertían would be converted, y las pandillas se acabaron en esos tiempos. and gangs they wouldn't exist in those times. Hoy vemos Today we see lo que está pasando en los países latinoamericanos, what is happening in South American countries. Honduras, Honduras, El Salvador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, controlados, se puede decir casi totalmente, por las pandillas. almost completely controlled by these gangs. Cuando el Espíritu de Dios, When the Spirit Toca of God corazones. touches hearts, no importa quién la persona sea, it doesn't matter who that person is. la persona va a ser movida. The person will be moved. El alcoholismo, Alcoholism. quizás algunos de ustedes conocen la historia de Estados Unidos. Some of you may know the story of the United States. Hubo varios estados que le llamaban estados secos, There were some states that were called dry states porque no se permitía la venta de bebidas. because
the selling of alcohol was prohibited. Ajá. Entonces, muchas de las personas que estaban en esos estados secos So many people that lived in those dry states iban a otros estados would go to other states porque el pecador busca la forma de pecar, no importa lo que usted haga. because the sinner usted le will diga. always find a way to sin no matter what you A tell them. buscar el licor. They would go to look for Pero liquor. muchos de estos estados que se volvieron estados secos, And many of these states that became dry lo que states, muchos no saben what many don't es que know detrás de eso is that behind that estuvo los avivamientos que ocurrieron en esos estados. were the revivals that occurred in those states. Y esas son cosas que quedaron. And those are things that remain. Universidades, Universities, y esto yo lo he dicho tantas veces, and I've said this many las times. universidades de Yale, Yale University, sí, la universidad, ¿cuál es la otra grande? Harvard, Harvard, todas esas comenzaron. all of those universities, began. Estimados, los profesores, Professors, todos, búsquenlo en la historia y léalo, look it up in history, todos read it. eran predicadores ordenados, pastores, All of them were ordained preachers que estaban that were calificados para enseñar. qualified to teach. Y en esas universidades, And in those que universities hoy son centros de ateísmo, that today have become materialismo, centers of materialism, Qué triste atheism, es how sad it que is comenzaron con avivamientos, that they began with revivals, pero hermano, la antorcha se apagó. but saints, the torch went Ahí out. está nuestra responsabilidad. There's our responsibility. No es encender la antorcha, It's not lighting up the torch. porque es mantener la antorcha. It's keeping it going. Porque si la encendemos y después dejamos que se apague, Because entonces tenemos un problema todavía. If we light it up and then we let it go out, then we have a problem. Y eso es lo que ocurrió en esos tiempos. And that's what happens La in escuela those times. dominical. Sunday school. ¿Usted ha leído en la Biblia de alguna escuela dominical? Have you ever read in the Bible about Sunday school? ¿Alguno de ustedes jamás ha leído Any of you? la escuela dominical? About Sunday ¿Por school? qué hay escuela dominical? Why is there Sunday school Cuando en la Biblia no hay nada de escuela dominical. if it's not mentioned in the Bible? La escuela dominical es un producto de avivamientos. Sunday school is the product of revivals. Cuando los niños comenzaron a convertirse, When children began to convert, se separó parte del domingo part of Sunday was separated para tratar con los niños. to be able to teach the children, to Y deal with después the que los children. adultos venían con sus hijos, pues entonces comenzaron las clases de adultos. And so after the adults would come with their children, that's why Sunday school happened. Así que cuando vemos estas cosas So when we see these things, y no sabemos por qué estamos orando, and we don't know why we're praying, estamos orando por algo we are praying for something que puede cambiar nuestra sociedad. that can change our society. No que va a cambiar el mundo, Not that it's going to change pero the hermano, nos va a world, dar un tiempecito más. but saints, it's going to give us a little bit more time Que una vez más Dios venga that God may come once again, y haga su presencia notoria entre su pueblo. make His presence noticeable among His Que people. esta pegajosa tibieza y frialdad y That this una serie de sticky cosas negativas que lukewarmness parecen plagiarnos a nosotros and negativity that are plaguing us pueda derretirse may become melted con el poder de Dios. with the power of God. Amén. Cuando vemos estas cosas When we see these y things vemos lo que nos rodea, and we see what surrounds us, vemos la triste realidad we see the sad reality de cómo la mayoría, te digo la mayoría of ahora, how the majority, I'm saying de the los majority, padres cristianos of Christian parents están perdiendo a sus hijos are losing their children antes que lleguen al 5º grado. even before they reach 5th grade. Si usted no me quiere creer a mí, If you don't want to lea las believe me, estadísticas de lo que ellos hacen. read statistics. Hey, la mayoría de ellos The majority of them se vuelven rebeldes, become rebellious. se vuelven incrédulos, They become unbelievers, sí, y se vuelven and they become sarcásticos sarcastic por la influencia que hay allá afuera. because of the influence that's out there. Eso quiere decir That tells us que el mundo that the world ha podido prevalecer. has prevailed. Y voy a decir que yo soy abuelo ya. And I'm going to say it because I'm already Sí. a grandfather. Como soy parte del pueblo de Dios, tengo que decir con nuestros hijos. And because I'm part of the people of God, I'm saying Y, about our y si children. usted no hace algo al respecto, And if you don't do something about usted it, lo va a perder también. you are also going to Porque lose usted no es them una excepción. because you're not the A menos exception que usted lo vaya a amarrar en una silla unless you're going to tie them to a chair
o usted vaya con ellos a la escuela todos los días. or you're going to go with school, Que yo no to creo, school with yo them. no creo que el sistema escolar va a dejar que usted vaya a la escuela y se siente con sus hijos. And I don't think that's ahí. going to be allowed by the school system. Y que usted va a decirle, yo no quiero que el maestro tal enseñe, que este no enseñe, que no me enseñe. And you can't just go around saying, well, I don't want the teacher to say this or to Porque teach that. por la experiencia Because of the y por lo que experience vemos, and because of what we see, la mayoría de los niños cristianos, the majority of Christian children, el primer lugar donde no son afectados, el primero, the first place where they're affected es en la escuela, is at schools por lo que oyen because of what they hear y por lo que ven and because of what they see con sus demás compañeritos, with their other classmates. que no son de hogares cristianos. Other Amen. classmates that Y- aren't of Christian Y homes. quizás pueda aguantar por unos meses, And they may be able to hold off for a few months. pero estimado hermano, cuando la influencia es continua, But continua, saints, continua, when the continua, influence is continuous, continua, continuous, continua, y te están diciendo, and they're telling you, tú eres una boba, you're dumb, o tú eres un bobo, tú eres un atrasado, y qué You're es lo que te retarded. pasa a ti, tú no te das what's cuenta. happening to you? Llega el momento The moment en que comes si ese niño no tiene fibras that if that child doesn't have fibers, espirituales, spiritual fibers, sembradas por sus padres en oración. planted by their parents in Aquí dice, prayer. pero eso suena muy trabajoso. Well, some may say that sounds like a lot of hard work. Hay algo más importante que invertir en sus hijos. There's something more important to invest in your children. Is Porque no there? hay una cosa más dura que cuando un hijo le parte su corazón. Because there's nothing more difficult when your child breaks Oh, your heart. sí. Después que usted le crió, después que usted le dio todos los juguetes que quería. After you raised them and you gave them all the ¿Usted cree toys que they ellos se van a wanted, recordar de todos los juguetes que usted le dio cuando tenían 4 y 5 años? you think they're going to remember all the toys you gave them? ¿Usted when they cree were que 4 eso va a or hacer 5? que ellos sean obedientes ahora que tienen 16 y encontraron que Tommy, You think they're going to He's a remember doll. all of that when they're Tommy, 16 and then they meet Tommy? sí, Tommy es el dog. Tommy is a dog? El dog. Oh, No es dog. Maybe he is. But the thought is, he's a dog. él es muy How cute, simpático. how cute is it? Have you seen him? Es muy simpático, ¿lo has visto? What are you going to do then? Are you going to get a whip and start whipping? And ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a coger un you cinturón? can see this way, you can see that way, and you're going to put him, what? No puede mirar para allá, para acá y le van a poner una Le venda. vas a poner un pañuelo en los ojos, se va a amarrar. Just gonna put a handkerchief on their Wow. eyes. Eso es ridículo, ¿verdad? That's ridiculous. Pero como eso no lo podemos hacer, Well, since we can't do that, tenemos que invertir en ellos. we need to invest in them. Tenemos que orar con We ellos. need to pray with them. Eso usted lo ha oído una y otra vez. You've heard that over Pero and yo no over se lo estoy again. predicando en esta noche. But I'm not preaching it to No you se lo estoy tonight. gritando en esta I'm noche. not yelling Se lo it estoy tonight. explicando I'm explaining it to you para ver si usted entiende y comprende to see if you understand and comprehend hasta cuándo va a llegar su panacea, until where your the good time. the good times are going to last. Porque los malos tiempos, hermano, Because the bad times están alrededor de la esquina. are just around the corner. Para muchos padres que están aquí. For many parents that are here, Gracias a Dios, ya yo pasé por eso. Ya. thank God I've already been through that. Yo pasé eso con mis hijas. I went through that with my Y ese daughters. tiempo pasó. That time already went by. Bendito sea el nombre de Dios. Praise God. Y créame que tuve que estar como un tigre. And believe me, I had to be like a tiger. Porque si no, también las pierdo. Because if not, I would have No lost yo, them. si no, también las pierdo. I would have lost them. Y no hubo un momento que yo decía, And there wasn't estoy a siendo moment muy duro. when I said, oh, I'm being too harsh. Hard. Y viene ese complejo de culpabilidad. And then that guilt kicks in. Hay que dejarlo ir aquí, hay que dejarlo ir al juego de fútbol, hay que dejarlo ir allá, porque después de todo, esto, ahí no van a hacer nada malo, mi hermano, yo puedo hacer la historia que ustedes. Well, we need to Gloria let a them go Dios. here and there into the football game because nothing bad is going to Yo happen. dije, no en esta casa, Well, I said, not in this house. porque yo voy a pelear por mis hijas. Because I'm going to fight for my daughters. Y no es fácil, mi hermano. And it's not Escuche easy. bien, lo que yo le estoy diciendo no es fácil, Listen to me, what I'm telling you is not easy. pero se puede hacer But it can be done en el nombre de Dios. in the name of God. Sin usted ponerse bravo, sin usted tener que gritar, Without you having to yell or getting angry. simplemente diciendo no Simply saying no. y darle otra alternativa. En vez de esto, vamos a darte esto. And then giving them an alternative. Instead of this, we're going to give you this. Puedes ir aquí, no puedes ir aquí, You can't go pero here, sí puedes ir aquí. but you can go over there.
Porque el extremismo también nos puede llevar a cometer muchos errores. Because extremes can also make us commit many mistakes. Así que, mi estimado hermano, So saints, como esta es una lucha de espíritus, this is a spiritual battle. since it is, It is sí, de espíritus, a spiritual battle. no podemos hacer esto en la carne, We cannot do this in the flesh. necesitamos hacerlo en el Espíritu de Dios. We need to do it with the Spirit of God. Necesitamos hacerlo que Dios sea quien se manifieste, It needs to be God that is que manifested, Dios obre, that God may que work, Dios toque, that God may touch, que Dios convenza, that He may que Dios convince, redarguya. that He may stir up, Sí, que estos hijos that these children o estos jóvenes que no son nuestros hijos, pero son los hijos de otros, or these young people that are not our children but are the children of puedan others convencerse may be convinced que hay gozo en el Señor. that there is joy in the Lord. Yo no estoy hablando del gozo que es lo oculto, el gozo de verdad. I'm not talking about the joy here in service, I'm talking about real joy. Ok. Ahora, volviendo a Isaías 57. Now, going back to Isaiah 57. Isaías 57, Isaiah 57, versículo 15. verse 15. Porque así dijo el alto y sublime. For thus said the high and lofty. 57, verse 15. Ahora vamos a ver la seguridad de esta declaración. Now we're going to see the certainty of this declaration. Lo que vamos a leer en el versículo 15. What we're going to read in verse 15. ¿Quién lo dice? Who says ¿Es it? el profeta? Is it the prophet? No, lo dice el alto y el sublime. No, Amén, it's amén. the high and lofty one. ¿Usted sabe quién es el alto? Do you know who is the El high más one? alto de todos. The highest Amén. one. El que está por encima de todos. The one that is Amén. above El que everything. está por encima de los gobiernos. The one that is above De las government. grandes personalidades políticas. Of great political leaders. El que está por encima de la gente rica. The one that is above the rich De los people. poderosos de la tierra. Of the powerful Él one. es el alto. He is the Más highest. alto que el diablo. Higher than Más the alto que los demonios. Higher than the Más alto que demons. los espíritus. Higher than the El spirits. alto. The Él highest tiene que one. comprender la altura de Dios. Do you understand the magnitude, the height Sí. of ¿Quién God? podrá entender tu mente, oh Dios? Who can understand your mind of Porque tus God? pensamientos son más altos que los cielos. Because your Amén. thoughts are higher than the Que heavens. los cielos. Él se refiere al espacio, se refiere al espacio. It's referring to No se space. refiere a la luna ni se refiere, hermano, a los planetas. It's not referring to the planets and the moon. Sí, porque arriba de todo eso Because above hay all of todavía that, espacio, ¿te entiendes? there's still Hay more espacio. space. Y nadie ha llegado al fin del espacio. And no one has reached the end Mientras más of buscan, space. más espacio hay. Amen. The more they look for space, the more space The they higher they find. go, they just can't find it. Y pues se llama space. Pues se llama el espacio. That's why it's Espacio, called space. espacio, espacio, espacio. Va para aquí, espacio, espacio. It's just espacio. space, it's everywhere. ¿Dónde termina el espacio? Where does space end? ¿Dónde hay una pared, mi hermano? ¿Usted sabe dónde hay una pared? Where is there a Hasta wall? aquí llega. Hasta aquí llega. It's up to here. Yes. Space. ¿Usted lo puede explicar? Can por you favor? explain it? Porque he pasado noches enteras tratando de... Y Because he tenido que parar I spend entire nights thinking porque about mi it. mente no llega. And I've had to stop because my mind just El can't espacio. reach it and Sigue, can't sigue, comprehend it. sigue, sigue, It just keeps going sigue, and going sigue, and sigue. going. Y todo está oscuro. And it's just all dark. Y de pronto hay una luz. And suddenly there's a light. Y se encuentran nuevas galaxias. And then there's new galaxies that are found. Y sigue buscando. Y vuelve. And then you Paso, keep paso, looking. paso, paso. Space, space. ¿Quién creó todo esto? Who created all of that? El alto y sublime. The high and lofty one. Praise God. Do you understand that? Él es quien dice esto, el alto y el sublime. He is the one that's saying Él no es hombre que miente. He is not a man that lies. Podemos declarar esto. We can declare Podemos this. descansar en esta declaración. We can rest on this declaration. Cuando Él dice When aquí, he says here, yo habito, I inhabit, yo habito I inhabit, en la altura y la santidad. I dwell in the high and holy place. Así que Él no solo habita en el espacio celestial, sino aquí abajo también. So not only does he dwell up there in space, but also here. Él está interesado en nosotros. He's interested in us. Él lo quiere y lo da por hecho. He He wants it wants it. and He calls it as if it's done already.
Porque él dice, no dice yo habitaré, él dice yo habito. Because he doesn't say I will dwell, he says I dwell. Hay corazones donde él no habita, pero There are él hearts puede where he habitar en doesn't ellos dwell, también. but he can dwell Si se arrepienten y vienen a Dios. if they repent and come to God. ¿Y por qué Dios quiere habitar? Escuche bien. So why does God want to dwell? Sí. Dice It says que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. he dwells with the contrite and humble spirit. Cuando la terquedad se va de nosotros, When that stubbornness goes away from us, cuando las patadas las dejamos de tirar, when we stop kicking, cuando nos volvemos humildes when we become humble, de espíritu, humble of spirit, no de voz, not of just voice, porque podemos tener una voz muy humilde, because we may have a very humble voice, pero no es la voz suya en lo que Dios está interesado. but it's not your voice that God is interested in. Hay personas que tienen la voz y no lo critico, gracias a Dios. Yo quisiera tenerla así, es como un pajarito, Some may have that tiny little voice like a little bird. que a veces digo, puedes levantar el volumen un poquito. Can you lift up your voice a little bit? Dios no habita necesariamente con personas que tienen una voz humilde. God doesn't necessarily dwell with people that have humble Son los que voices. tienen un espíritu. He dwells with those that have a humble spirit. Los que no tienen que ser empujados, Those that don't need to pellizcados, be pushed or pinched, exhortados, exhorted, sino que son como David. but they are like David. David, David. me gusta predicar mucho acerca de eso, I like preaching a lot pero about yo no that, puedo predicar lo que me gusta a mí. but I can't preach what I like. Pero hay una escritura que yo siempre la he admirado. There's a scripture that I have Y ya always vamos a terminar. admired, Ya vamos a terminar and we're ya. almost going to conclude En unos minutos. in a few minutes. Yo he dicho esto en varias ocasiones. I have said this on various occasions. Cuando Saúl estaba buscando a David para matarlo, When Saul was looking for David to kill him, era de noche ya. it was already night, Y Saúl buscó una cueva. and Saul looked for a cave. Era una cueva grande, It was a very big cave. profunda. It was very deep. Y Saúl con sus hombres entraron en la cueva para pasar la noche. And Saul came in with his men to spend the night at the cave. Lo que él no sabía era What he didn't know que David was that David también estaba en la cueva, was also in that cave, en lo profundo de la cueva. in the deepest parts of the cave. Y uno de los hombres le dice a David, And one of the men tells David, Señor mío, "O Lord, my Lord, Dios ha sido tan bueno God has been so que good te ha puesto a tu enemigo ahí. that he has put your enemy right there. Esta es tu oportunidad This is your opportunity para acabar con esto, to finish this, para que lo mates. to just kill him." Y David en un pequeñito momento de debilidad And David, in a small moment of weakness, agarró el cuchillo, took the knife, agarró el cuchillo, took his knife, se acercó, and he todos estaban dormidos, got closer to Saul. Everybody was sleeping. incluyendo Saúl. Saúl era un hombre alto, grande, Even Saul. Saul was a very tall, una a very big presencia, man. era el más alto de la tribu de Benjamín. He was the tallest of the tribe of Y Benjamin. él se acercó And so al rey Saúl he got close to King Saul. y con su cuchillo, And with his knife, danos un cuchillo que tenga filo, Dios. Lord, give us a knife that is sharpened. Si son como algunos que tenemos nosotros en la casa, comenzamos con un serrucho. If it would be like some of that we have at home, it would be like a saw. Un cuchillo no corta tela muy fácil. A knife doesn't cut through cloth very easily. Por eso se inventó la tijera. That's why a scissor was invented. Pero con el cuchillo, But with the knife, él le cortó un pedacito. he cut off a small Quizás- piece, Quizás así del tamaño de este pañuelo. Un perhaps pedacito. the size of the Del handkerchief manto. Del manto. of his cloak. Y cuando él lo cortó, And so when he cut it, él tembló. he was shaking Amén, amén. Porque había tocado al ungido de Dios. because he had touched the anointed one Aunque of ya God. Dios lo había abandonado, Even though God had already abandoned him, Saúl había sido escogido para ser rey. Saul had been chosen to be king. Y David iba a ser rey cuando Dios quisiera. And David was going to be king when Amen. God wanted it to Pero aquí happen. está el punto. But here's the point.
cuando la ternura del Espíritu de Dios when the tenderness of the Spirit of God no nos deja ir doesn't let us go y hacer algo que queremos que quizás no sea muy importante. and do something that perhaps we may think is very important. Yo no puedo hacer eso I can't do that por el temor de Dios. because of the fear of Que eso lo God. ponga a movimiento. That's what a revival does. Dice, con el quebrantado It says with the contrite y humilde de espíritu, and humble spirit. ¿por qué Él quiere hacer esto? Why does he want to do this? Aquí está, hermano. Here it is. Para vivificar. To revive. Estamos hablando de avivamiento, ¿verdad? We're talking about a revival, right? Para vivificar To revive el corazón the spirit, de los quebrantados. the heart of the contrite ones. Ser quebrantado To be contrite duele, hurts, pero gracias a Dios but thank God que hay una medicina que viene de parte de Dios, there is a medicine that comes from God. hermano, que vivifica su espíritu Saints, it is a medicine that revives your y le spirit quita el dolor and takes away the pain que produce el arrepentimiento. that repentance Porque hay dolor en el Because arrepentimiento. there is pain in repentance. Si no hay dolor en el arrepentimiento, If there's no pain in no es repentance, arrepentimiento. then it's not repentance. Yo no dije lágrimas, I didn't say yo tears. dije dolor. I said pain. Cuesta, It hurts. It costs. duele. Cuando uno sabe que uno ha pecado contra Dios, It hurts when you know that you have sinned against God. duele adentro. It hurts within Y you. con el peso de ese dolor, And with the burden of that usted viene a pain, Dios, you come to God. el Espíritu de Dios, The Spirit of God entonces vivifica. then revives. Cuando la iglesia When the church hace lo que debe hacer, does what it should do, y usted tiene que saber lo que tiene que hacer usted. and you should know what you need to be doing, Y nosotros, that en esta I, congregación, that in this y cada congregation congregación, and every en el congregation, lugar que esté, wherever you may be, si nos humillamos delante de if we humble ourselves before God y perdemos el almidón, and we lose the starchness, starchness, sí, porque muchas veces estamos bien almidonados y bien planchados, pero no estamos muy limpios. because many times we are starched, but we're not very, We are starch and iron, but we're not very clean. Amen. ¿Qué pecado usted se refiere? what sin are ¿Yo you mencioné referring algún to? pecado? Yo no mencioné ningún pecado. I didn't mention any sin, Pero cortar esto but cutting this es suficiente is enough para hacerme temblar. to make me shake, tremble. ¿Está viendo esta noche? Are you listening to me tonight? Ese es el reto de la iglesia That is the challenge of the church, con el cual quisiéramos entrar una vez más en el 2017. of, for which we would like to enter again in 2017, Para que vivifique, so that we may para revive, que en nuestros rostros se refleje so that in our faces it may be reflected la gloria de Dios. the glory of Pero God. antes que podamos ver esos rostros iluminados por la gloria de Dios, But before we can see those shining faces, tiene que haber ese quebrantamiento there needs to be that del cual se ha predicado tanto. brokenness that we have preached so Sí. much about. Y dejar de decir, como yo tantas veces he dicho, no le diga a Dios quebrántame, quebrántate tú, hermano. And we need to stop telling God, oh Lord, break me or contrite me. You need to contrite yourself. Porque el quebrantamiento Because brokenness es algo que Dios no desprecia. is something that God does not despise. Dios es atraído God is attracted hacia el quebrantamiento. to brokenness. Vamos a leer este versículo y ya terminamos. We're going to read this verse and Salmo conclude. 51. Psalm 51. Aquí está. Here it is. Y hemos predicado muchas veces acerca de esto. And we have preached a lot about this. Los sacrificios de Dios. 17. The sacrifices of God Son el espíritu quebrantado. are a broken spirit, Al corazón contrito, a broken and contrite heart.
y humillado no despreciarás tú, O God, thou wilt not despise. oh Dios. O God. A veces oramos Sometimes we pray como si nunca le hubiéramos fallado a Dios. as if we had never failed God. Y a veces testificamos And sometimes we testify como si usted nunca hubiera caído. as if you would have never had fallen. Pero usted conoce bien la historia. But you know very well the story. Que Dios nos rete una vez más That God may challenge us once again. y que esta exhortación en esta noche And that this exhortation tonight, pueda ser usada en la Maybe medida you- que Dios quiere in the measure that God wants it to be, para traernos al lugar donde el Señor desea. to bring us to the place where He desires. Puesto de pies. Please stand.